Y como dice el filósofo dominicano Manuel Betances, la chinola lo tumba, la lechosa floja, la guanábana da flema, la batata da hervore, la piña limpia, la tusa de maíz peina, rasca y desenreda, el tomate da ácido úrico y el tamarindo da sueño. Pero Bao Radio alimenta tu alma. Un corito no tan sano. En Naranja Mecánica hay una gran presencia de arquitectura. Una película no es muestra. Bueno, ciertamente. Exacto. En todo Kubrick me parece. Sí, en todo Kubrick hay una preocupación muy honesta de la Arquitectura. hacia el espacio, en general. Hacia el espacio. Pero o eso sea, es cuando hablo de espacio, hablo de espacio construido. The diseñado. Shining. Claro. The Shining. Todo. Hay un cuidado en todo. En Kubrick, The Shining, es una película hecha en un estudio en el cual hay dos pasillos y una sala maquillados debidamente, ¿tú me entiendes? Bueno. Es un uso muy inteligente de los espacios. Lo que pasa es que, eso te iba a decir, Uh-huh. que no depende de la cantidad, sino la eficiencia en el uso del espacio. Uh-huh. O sea, hablábamos ahorita sobre el tema de lo que Le Corbusier pensaba de la arquitectura, viéndola quizá de manera invertida, Uh-huh. no viendo el objeto construido desde la parte terminada, sino desde qué es lo que tú creas o condicionas con ese espacio construido. Uh-huh. El ver, por ejemplo, la arquitectura como una condición, o sea, una manera de condicionar la luz, Uh-huh. habla mucho de esa situación. Sí. De una situación de ver la arquitectura desde otro ángulo. Entonces, Uh-huh. en el caso de Kubrick, tú puedes tener un pasillo Uh-huh. y lo puedes tomar 10 directores. Y ese Exacto. pasillo es un disparate en manos de otros 9 directores. No Sí. quiero decir que sea así, pero Sí, sí. puede ser. O un disparate distinto. Un disparate distinto. Sí. Entonces, ¿qué sucede con el tema de Kubrick? Él puede hacer que ese pasillo lata, literalmente. Ujú. Tú lo puedes sentir latiendo. Sí. Y no Que tiene es, por ver- ejemplo, la toma de la sangre, la toma del río de sangre. que Brutal. se- por el el ascensor. ascensor, claro. El corredor que con las- el corredor con las dos gemelas en el fondo. El niño montando el niño, triciclo, el el pigüío. velocípedo este, ¿no? El pigüío. Esto es terrible. Se dice pigüío. Pigüío. Sí. ¿Cómo así? Pigüío se le dice. Me gusta ese apodo para ti. Voy a decir el pigüío. No me voy a reír todavía. Ok. Mira, pero yo me refiero al tema argumental, o sea, la vida de los grandes arquitectos es como un accesorio, como una parte, por ejemplo, si tú vas a hacer algo sobre Hitler, tú le pones algo de Walter Gropius. ¿Por qué? Porque Walter Gropius fue el gran arquitecto de todo lo nazi. No, espérate. No. Walter, por el contrario, era de la escuela, es el creador de la escuela Bauhaus que termina realmente mal. Con Hitler. Sí, Bueno. Claro, incluso... Termina mal, pero empezó sí, bien. sí. No, la No, hacía, Sí. porque el tema de la Bauhaus perseguía algo muy distinto. Ah, ok. Perseguía democratizar el diseño. Ujú. ¿Qué quería decir él con la democratización del diseño? Bueno, que tú podías conseguir cierta belleza, Ujú. cierto carácter, cierta calidad en el diseño, Ujú. manejándolo desde el punto de vista industrial. O sea, Ujú. que el hecho de que fuese industrializado Exacto. no tenía que ser feo, tú no te tenías que avergonzar. Un vamos a decirlo poco- así. Era un poco, y bueno, no era solo la idea de Gropius, era una idea generalizada vista desde la Bauhaus. Bueno, era- es por eso que este tipo, The Wall, menciona en El Oro Blanco la historia de la porcelana, la Bauhaus, como la precursora de la producción en serie de porcelana. Lo que fundamenta
todo el uso de objetos de diseño y elementos en el hogar, en las oficinas, en el momento actual y en toda la modernidad posterior a la Bauhaus, es esa conceptualización filosófica del diseño como utilidad. Y eso es lo que permite que vayamos a las cuestiones de serie. Sí. Pero eso tiene muchísimas vertientes. En la Bauhaus hubo hasta gente con la religión Mazdanan aplicándola, que por ejemplo Johannes Itten, cuando fue director, implicó un asunto filosófico espiritual. Había unos que eran socialistas directamente, otro más del diseño ya como lo conocemos hoy, ya podríamos decir que pre-neoliberal. O sea, la Bauhaus era un universo y el nazismo no podía permitir que se estuviera pensando a esos niveles en ese momento. Ok, ya entiendo. Realmente es un mundo a explorar. La Bauhaus es un planteamiento, más que un asunto acabado, era un planteamiento de hacer. Orgánico. Claro, era muy particular y había muchas visiones y se filtraban, ¿no? Tú tenías profesores de pintura que estaban trabajando directamente con diseñadores industriales. Se van acá, bueno, ¿cómo coincide esto, no? Y ahí empezaban a volcar ideas, ¿no? Y los estudiantes incluso llevaban una idea de una clase a la otra y se iban filtrando las cosas. Era una visión muy adelantada para su época. ¿Y cómo? O sea, óyeme, tú tienes a Leni Riefenstahl, por ejemplo, que era la documentalista del Tercer Reich. Pero tú tienes, o sea, la Bauhaus se la saltaron. No hay una persona que sea el director de cine de la Bauhaus. ¿Tú me entiendes? Bueno, yo no te podría decir que no. Yo no sé si tú conoces un ballet que hizo la Bauhaus. ¿Cómo se llama? Wow. Lo podemos buscar, pero Ok. es un ballet que incluso aparece. está con todo un vestuario diseñado, no desapareció de casualidad, los videos no desaparecieron de casualidad porque eso fue perseguido y todo lo demás porque atentaba contra cierta belleza clásica. Sí. Pero es un trabajo impresionante de diseño, de conceptualización. Bueno, aquí tenemos mira esos vestuarios. O sea, tú lo pones ahora mismo en París en un trabajo reinterpretado de ese ballet y perfecto. O sea, El ballet triádico. En Nueva York, sí. Triádico. Triádico. Una creación de Oscar Schelmer. Ajá. Entonces había todo un concepto global de la creación fuera de todo marco. También estaba el tema de que con la guerra había posguerra había una gran necesidad de crear cosas, de suplir cosas y por qué no que fueran pensadas, que fueran bellas, que fueran interesantes. Y hasta hoy en día, por ejemplo, los muebles de Bauhaus, los muebles que nacieron en Bauhaus están ahí todavía. Están ahí. Están pero no son los que están ahí. No, que son precursores de los muebles de hoy. Perfecto. Así mismo. Así de sencillo. Tú vas al Museo de Arte Moderno aquí, me parece que hay unos muebles, no recuerdo si son de Peter Behrens, pero es lo que te digo. Los que están ahí a la izquierda. Sí. Yo estaba sentado en uno. O de Marcel Breuer. No, son de Marcel Breuer. Sí, yo estaba sentado en esos muebles luego de pasearme por la Bienal para tratar de descansar la vista. Un dolor de cabeza espectacular que me dio. Sí, al ver aquellos adefesios que hay, salvo cerradas excepciones, yo las cité cuáles son en Facebook. Hay cosas muy buenas también. No sé si te refieres a la que está en el Museo de Arte Moderno o la que está en Santiago. No, son las que están en el Museo de Arte Moderno y hay muchas cosas interesantes, por ejemplo la fotografía de Roger Sayas, ¿cómo que se llama? La espiral de Guadalupe Casanovas, lo de Ricardo Brito está ahí también. Hay ciertas pinturas que me gustan, pero en general, y de lo que hay, lo que más sufrió fue la instalación. Las instalaciones dan pena, o sea que dan grima, ¿entiendes?
en particular, hay unas en particular de una ballena, de otra. Hay una instalación que ponen una piscinita llena de plásticos y ponen como tiburón, como un símbolo de todo lo ominoso que hay en el mar, que no es tal cosa, porque el tiburón vive en el mar por algo, ¿tú me entiendes? Él utiliza a una ilustración de Finding Nemo, ¿tú me entiendes? O sea, él utiliza una caricatura de un tiburón. O sea, eso da pena. Pero bueno, no hablemos de cosas malas. La Bauhaus, como tú bien dices, tiene representación hoy sin que lo sepamos, sin que nos demos cuenta. Bueno, tú te darás cuenta porque tú eres arquitecto y para el espectador sensible, para el ojo entrenado, es más que evidente que está presente. Pero yo decía que en cine, por ejemplo, los documentales, bueno, ya YouTube debe tener infinidad de documentales sobre la Bauhaus y sobre su significado, porque no queremos los hechos, lo que queremos es que nos digan qué significan. Pero yo lo que digo es que no hay una gran película hecha con esos fines. No hay una gran película sobre Walter Gropius. No hay, o sea, por lo menos que yo sepa. Y yo no lo he visto todo en cine. Yo sé que hay veces que yo puedo parecer avasallante, pero querer haber visto todo lo que hay en cine es ingenuo. Mira, me recuerdas a un chico chileno que conocí en Barcelona, que le empecé a hablar de una película, ni siquiera recuerdo la película que era, y le dije, no, mira, yo voy a dejar que la veas mejor. Y me dice, no, cuéntamela. Sí. No, pero que vas a perder. Me dice, cuéntamela. Yo me puedo sentar hoy a ver las películas buenas que hay en el mundo, puedo morir sentado viendo y no voy a terminar, así que dámela ahora. Exacto. Y ya está. Exacto. Entonces es interesante. Ahora con la celebración de los 100 años de Bauhaus, aparecieron nuevos documentos. Es posible que haya hayan cosas muy interesantes que ni siquiera estaban publicadas, que salieran ahora con el tema del centenario Bauhaus. Particularmente yo vi una serie sobre la Bauhaus, bien interesante. ¿Cómo se llama? Creo que se llama Bauhaus, así mismo. Ajá. Entonces, lógicamente tiene un relato de una artista específica, y cuenta su historia, pero te pone bastante en situación de lo que está. Sí. Yo vengo leyendo sobre la Bauhaus hace bastante, unos 7 años, pues me interesa, pero ahí te pone más o menos en situación de cuál era la intención detrás, y cuál era la mecánica o la dinámica alrededor del aprendizaje y de la construcción de una filosofía artística alrededor, porque no sé si tiene la información, pero las fiestas que hacían a fin de año, me parece, o creo que más bien con los solsticios, era súper interesante, no solo en el despliegue artístico y creativo, sino en rescate de muchísimas tradiciones negadas por el cristianismo, negadas por... Es bien interesante la Bauhaus. O sea que, wow, pero que eso... a nivel antropológico. Se me ocurre que eso lo abarca todo, entonces. Claro. Es la idea. Sí. José Carlos, tú abordas, yo te dije una vez, con tus primeros dibujos, los dibujos de esas aglomeraciones, de esos edificios sin forma, que siempre están a lo lejos, que parecen como en la distancia, o que están enclavados en la naturaleza, en medio del follaje, en medio de todo eso. Yo te pregunté una vez si tú habías estudiado arquitectura. Yo te dije, oye, pero ven acá, pero tú me dijiste, entonces tú me dijiste, pero eso está todo doblado, pero que no importaba. Sí, no, lo que pasa es que esa es una técnica que se llama dibujo automático, que lo iniciaron los surrealistas, o era el método principal del surrealismo, que es parte también de la escritura de lo mismo. Y lo que sucede con eso, yo tengo mis teorías que no la voy a compartir en este momento, pero lo que sucede... Que comparta, ¿qué pasó? Bueno, porque son cosas que no caben... Son exclusivas, son vainas tuyas. No caben dentro del canon, tienen que ver con cosas que no todo el mundo cree, que no todo el mundo acepta, entonces... Pero precisamente, tíralo para adelante. Bueno, yo entiendo que
hay un origen relativo a todas las cosas que existen, y ese origen está presente hoy, es el Big Bang, y el Big Bang es una explosión de energía y materia que opera todos los días y que construye todo lo que hay. Entonces, desde mi perspectiva mitológica, yo capto las ondas de calor que el viento trae y las expreso en el instante. Exacto. A través de la línea. Ok. Y entonces todo lo que yo dibujo tiene algún parecido con lo que hay alrededor, y eso es lo que tú ves. O sea, si yo me siento aquí, estamos en Gascue, nosotros vamos a trazar unas cuantas líneas, y en algún momento tú te vas a salir allá afuera y vas a ver que no los edificios de arquitectos consagrados, pero los edificios que son más bien orgánicos, que surgen de la interacción social no planificada, tienen un parecido con el dibujo que yo hice. Y yo no te lo puedo explicar eso, porque yo simplemente estoy percibiendo a través de mi oído, o a través de sabe Dios qué. Si tú me buscas una gente esotérica, te dirá que a través del tercer ojo. Yo estoy percibiendo y... Un esotérico diría que a través del tercer ojo. Yo creo que tú eres una antena, como tantos otros artistas. Básicamente. O sea, tú percibes lo que hay en el aire y lo transmites. Otros dicen que por sin la saber. Inconsciente también. Exacto, o sea, que... Pero básicamente se reúnen en ese dibujo una serie de símbolos. Hay psicólogos que han comprado mi trabajo que dicen que puede incluso tener implicaciones en la sanación psicológica de sus pacientes, que lo conectan con literatura de Lacan, por ejemplo. Sí. Pero sí, no, básicamente lo que yo hago es descansar, es una meditación. Daniel es psicoanalista de Bao y de Micael y mío. Sí. Bueno. De hecho, él tiene un cuadro que yo quería. Ok. Ese HDP. Básicamente es una forma de meditar que yo tengo, que pongo mi mente en blanco toda la tarde y empiezo a rayar. Y ese rayar pues produce eso. Igual yo trabajo también con el arte como pensamiento, o sea, planificando mis trabajos. Yo puedo, o sea, y de hecho lo que mencionabas ahorita es lo que estoy trabajando, es más bien una aproximación antropológica o de teoría política a la realidad de hoy desde una distopía. Entonces ahí ya es otra cosa. Yo escribí un cuento y a partir de imágenes que el cuento expresa, yo saco piezas, sea de arte objeto, sea de escultura, sea de dibujo, pero ya esa es otra técnica. Pero la que tú señalas, que tiene, digamos, ciertos visos arquitectónicos, bueno, de mi lectura, que desde niño estoy leyendo, tengo ciertos principios, ciertas nociones de la arquitectura y de sus fundamentos, pero no es algo que yo estoy pensando en el momento ni que estoy aplicando de manera consciente. Que tú incorporaste. Qué bien. Bueno, señores, vamos a oír una musiquita ahora. Cuando vengamos, yo le quiero preguntar a Ricardo, ¿por dónde va la pieza suya que está en la Bienal? Es la mesa redonda. ¿Cuál es el título de esa? Flores rotas a viento. Flores rotas al viento. A viento. ¿Y por qué a viento? Porque no están al viento, rotas por el viento. Ok. O sea, como lo molieron a palos. Ok. ¿No? Ok. Rotas a viento. Ok. O sea, en vez de a palos, a viento, ¿no? Sí. Eso me queda claro. Ok, gracias. Listo. Sí. Vamos a ir a esta pieza musical y luego venimos con más de Ricardo Brito y José Carlos Nazario. Esa es la respuesta. No, ¿en qué tú pensabas y qué técnica utilizaste? Tú eres un tipo muy jodón. Ayer estaba Ico Abreu aquí y en estos días se lo dije a Raúl Morilla, que tú eres un tipo muy jodón, un tipo muy cuidadoso. Cuando me refiero a jodón, te digo que tú eres muy metódico, o sea, en tu abordaje, en la ejecución, tú eres un tipo... Bueno, Rubén, mira, yo creo que metódico es una palabra muy rígida, no sé por qué me la encuentro tan estructurada y firme, ¿no? Metódico no sé si me gusta, aunque no depende de que me guste. En una ocasión alguien me preguntaba, ¿qué tiempo te tomó hacer esta escultura? ¿No? Otra, entonces yo le respondí, 3 generaciones. 3 generaciones. Claro, sí. O sea, mi abuelo
trabajó la madera desde jovencito. Mi padre nació en un taller y yo literalmente abría la puerta y estaba en mi taller. Entonces, hay muchas cosas que con el tiempo yo entendí que mi abuelo las legó a las manos de mi padre y posterior, bueno, pues cayeron en las mías. Ahí, en mi caso particular, hay un asunto del cual me siento cósmicamente agradecido, ¿verdad? Que mi madre es la voladora de mi casa, no puede volar. Mi papá tiene unas manos que puede hacer cualquier cosa. Entonces en mí se juntaron esas dos cosas. Es un trabajo de larga data, ¿no? La mesa no es incluso cuando pienso que es una mesa, es porque necesita un contexto donde aterrizar todo esto, ¿no? Y como parte de mi formación está ligada a ese objeto usable, ¿no? Como una mesa, una silla, una puerta, pues aterrizó ahí. En la exposición que hiciera para finales del 2005-2006 en el Centro Doménico Alemán, que se llamaba Satélite Animal, pues eran una especie de animalitos, ¿no? Realmente pensado a una escala sideral. Imagínate que la luna, en vez de que fuese esa masa, que tú no la sientes, entre comillas, porque sí la sientes, fuera un animal grácil, como una ballena, pero a escala sideral, a la escala de la luna, y que tú estés sentado fumando un cigarro y tú escuches que la luna, en ese medio acuoso, ese animal, ¿no?, hace como un sonido, o sea, una locura. O sea, que fuera un objeto vivo, ¿no? Bueno, ahora aquí le dirán, la luna está viva, pero es un poco esa conciencia que tú conectas con un animal, ¿no? Que a diferencia de una mesa o una puerta, tiene otro nivel de conexión. Pero volviendo a la pieza, realmente yo no he pensado, o sea, no es producto de algo totalmente pensado. Y eso me trae a la memoria la expresión de Dalí, que no sé si fue un poco burla o si lo hacía como un acto consciente, que él decía que el hecho de que él no entienda sus pinturas o cuando está haciendo sus pinturas no significa que carezcan de significado, que todo lo contrario, que escapan, estoy tratando de recordar, escapan a todo análisis y a todo pensamiento lógico, ¿no? Entonces, en ese proceso hay una cuestión de ir componiendo conforme a lo que voy sintiendo, que es muy normal. O sea, yo no parto haciendo un plano, por ejemplo, para construir la pieza, sino que voy construyendo conforme va saliendo. Hay una gran diferencia en la pintura, por ejemplo, con el boceto. Yo creo que, y no yo, es un planteamiento antiquísimo de que una gran parte de la obra se queda en el boceto, se queda en esa impronta. Entonces, en estas obras... ¿Cómo bocetaba Jackson Pollock, por ejemplo? Es imposible. O Motherwell. Imposible. ¿Tú me entiendes? Imposible. Claro, hay obras bocetables y hay obras no bocetables. Por ejemplo, tú vas a un retrato de una gente y quizás... Y ahí hay que hacer un boceto. O sea, todo pintor decente, me imagino que... Bueno, yo no diría eso. Yo no diría que hay que hacer. Yo diría que te ayuda a ir afianzando el trazo de cierto gesto o ir buscando ciertos gestos hasta encontrarlo. Hay pintores que se autorretratan durante toda su vida y hay un momento en el que ellos lo hacen de manera muy orgánica, les sale. Pero es que han enfrentado esa situación repetidas veces durante toda su vida. Son muchas cosas. Yo recuerdo que en una ocasión yo hice unos anillos de madera. Hay un elemento que muchos artesanos, no solo los ebanistas, utilizan, que es el disco, que es un disco de lija, ¿no?, firme, rígido, y que es de diferentes tamaños. Yo, a modo de chanza con los muchachos del taller, les digo, mira, tú puedes encontrar una persona que como yo sepa usar el disco,
más que yo no lo vas a encontrar. Y se lo digo para que se preocupen en aprender y en el poder y en las cualidades que tienen. Porque la madera es tan compleja como las uvas. Tú puedes hacer vino y vino. Tú tomas de una finca, le das 10 porciones a 10 vinicultores, así se llaman los que hacen vino, ¿no? Y te van a hacer un vino diferente. Entonces con la madera sucede lo mismo, es muy, te puede entregar regalos increíbles, pero tú tienes que conectar con ella. O sea, te da en la medida en la que tú le das. Es muy particular. Entonces, recuerdo, te cito el tema de los anillos porque son objetos muy pequeños, es muy peligroso hacerlo en un disco que va a 1000 revoluciones por hora, no te puedo decir la cantidad de revoluciones exacta, pero te puede gastar una uña literalmente. De por sí yo me gasté parte de un dedo cuando hice las cajas donde están montadas las esculturas de Satélite Animal, la exposición de 2005-2006, y duré 2 días con escalofrío, porque no es lo mismo una herida que gastarlo. Bueno, entonces cuando yo veo esto, veo la pieza terminada, lo que veo es un proceso muy largo, muy extenso, porque es la conclusión de muchos procesos, no solo mío, sino de mi familia. Por ejemplo, la marquetería, que es un arte antiquísimo, que es meter la madera dentro de madera, mi abuelo lo hacía, y yo me encuentro muy pocas piezas de mi abuelo. De por sí una de las cosas más difíciles para mí ha sido conseguir piezas de mi abuelo porque la gente las atesora. Los muebles de mi abuelo. Yo lo admito que yo la toqué. Yo no pude evitarlo, yo la tenía que tocar. Sí, no, eso es que no, para un público especializado y sensible, no, yo la toqué. Yo miré para los lados, vi que nadie me estaba mirando y le pasé la mano rápido. y ahí no había nada, o sea, no había ningún tipo de relieve. Y wow, o sea, diablo. ¿Tú me entiendes? Pero no es eso, es el mensaje resultante, el mensaje que es impresionante, la síntesis del discurso, la incorporación de elementos que yo me imaginé que hay dentro de ti, que te permiten trabajar esa obra. ¿Tú me entiendes? Claro, yo te conozco y yo creo que es así. Claro. Bueno, mira, a mí me pasó que cuando, y traigo siempre a colación lo de Satélite Animal, porque fue un antes y un después. Yo recuerdo que cuando yo vi la primera pieza terminada, yo duré 2 días sin dormir, por la excitación. Sí, porque era la conclusión de algo que venía trabajando durante años, que cuando tú lo ves acabado, es como el que hace una película. La gente no se imagina cuánto se trabaja en una película. Sí. Y finalmente cuando es algo bien logrado, tú sentarte, verla, tiene que ser un disparo de satisfacción, ¿no? O en su defecto te pasa como cuando fallece alguien que a ti te da rabia no llorar. Tú dices, ¿qué pasa que yo no lloro si yo amo a esta persona, si la quiero tanto? Sí. Y pasan 5 años y de repente te encuentras tú rajado llorando en un semáforo por esa persona. Entonces ese nivel de conexión es el que yo entiendo que he buscado, que he perseguido con la pieza, y ha sido muy particular. Mi vida familiar y lo que ha influido mi familia, yo no te lo puedo describir porque con el tiempo que yo lo he venido sintiendo, o sea, la parte, por ejemplo, creativa de mi madre, de su padre, que es el ser más noble que yo he conocido en toda mi vida, esa parte, bueno, pues encontró asidero en las manos de mi padre, ¿no?
y eso se filtró. Fue un accidente hermoso, ¿no? Y las cosas se fueron dando. Cuando yo veo la conclusión, yo no puedo decir que es una conclusión solo mía, porque no es solo mía. O sea, yo tengo mucho de lo que recibí. Hay una anécdota muy particular. Mi padre perdió parte de su mano izquierda en su trabajo. Y días o pocos meses antes de que ese accidente sucediera, que nos cambió la vida, un escultor de La Vega, Jaime, había hecho su mano, o sea, justo esa mano, en Caoba. Cuando sucedió este hecho, bueno, mi madre, ya yo siendo un jovencito, me dijo, mira, yo siempre un día la encuentro, yo siempre la tengo guardada porque eso le rememora un poco esta situación. Yo la tomé, estaba pintada de negro, le quité la pintura y la dejé al desnudo. Recuerdo que con el tiempo me encuentro con Jaime ya casi ciego y le digo, Jaime, ¿sabes que yo quiero que tú me hagas mi mano? Sí. ¿No? Entonces me dice, oh sí, pero claro, muy emocionado con ese. Entonces me dice, pon tu mano ahí, y se la seca los ojos, estaba casi ciego, y se queda viéndola, y viendo la mano, me toca la mano y esto, ¿no? Porque la iba a hacer, casi no veía. A mí me parecía súper interesante que él estuviera tan motivado, porque casi ciego, lo que entendía que él me iba a decir, mira, yo realmente no puedo, porque ya me siento limitado. No, pero era algo emocionante para él. Y hizo la mano. Y casualmente, la mano de mi padre era la izquierda, él hizo mi mano derecha. Yo no le dije qué mano hacer. Sí. Entonces, ese se hizo un par de manos. Sí. ¿No? Para mí es muy simbólico e interesante esa situación, porque yo siento que parte de lo que hago encuentra contrapeso en lo que mi padre me entregó. Que está ahí, ¿no? Firme en el taller. A veces lo encuentro haciendo algo, qué sé yo, cualquier pieza pequeña, ¿no? Y me emociono verlo. Muchas veces no sabe, porque entonces se lo digo, qué sé yo, como que se retrae. Él es una persona muy tímida para ese tipo de cosas, de que le digan, ¿no? Sí. Pero es fascinante lo que sucede con esa interacción. Mira, quiero traer un tema importantísimo para mí, y creo que para todos los dominicanos tiene que ser importante. Hace tiempo se viene, y por un asunto de ser signatario de ciertos acuerdos, dando seguimiento a la prohibición estricta del trabajo infantil. Yo soy de lo que, como mi padre cuando me lo dijo, yo no tenía la razón todavía, estoy en total desacuerdo con eso. Porque una cosa es la explotación de un niño y otra cosa es que un niño aprenda a hacer cosas. Entonces, mi padre, por ejemplo, aprendió a los 7 años, desde los 7 años, en el taller de su padre. Él tenía toda la intención de estudiar, de ser profesional en una universidad, ¿no? Ser profesional en otra cosa. Pero ya mi abuelo era un hombre muy mayor para cuando mi padre estaba terminando el bachillerato, ¿no? Mi padre tuvo que hacerse cargo de su familia, mi abuelo tenía 2 familias. Entonces, yo te puedo decir, porque lo he visto muy de cerca, que un niño pobre, de padres que se levantan a las 6 de la mañana a luchar todos los días, que llegan a su casa a las 7:30, 8 de la noche, a hacer una cena para levantarse el otro día a las 4:30, y a lo mismo. Si a los 14, 15 años no sabe hacer algo, que lo saque de ese ciclo de pobreza. Mira, Rubén, para no delinquir, le toma mucho esfuerzo. Entonces,
Es una situación muy escabrosa y muy delicada, porque hay una línea muy voluble entre la explotación infantil y el trabajo. El trabajo, la dignidad del trabajo, el que el niño se sienta parte de, que se emocione en aprender algo. Y te lo digo porque, por ejemplo, en el taller de mi padre, yo vi muchos niños hacerse jóvenes y hacerse profesionales luego. O muchachos, por ejemplo, que llegaban, no tenían los recursos, pero tenían el talento, y mi papá le ayudaba a conseguir en la iglesia o con las monjas una oportunidad en un trabajo que no requiriera de tanta atención y que pudieran estudiar. Y salían, y salen a flote. Yo tengo un amigo, un hermano, que me dio el taller, que es un vecinito nuestro del taller, que se creó en el taller, se hizo profesional y hoy en día es un empresario. Entonces hay una gran diferencia entre tú cultivar a un niño hacia que aprenda algo. Rubén. De manera vocacional. Claro, oye algo, Rubén. Que total, eso es lo que lo ponen a hacer en una escuela vocacional. Con 18 y 20 años nadie aprende a trabajar en un taller. Nadie. Tiene que ser un superhéroe. Porque el taller es una experiencia que toma tiempo. Dominar. Claro. O sea, hay una gran diferencia entre tú tener una experiencia profesional. La profesionalización es una cosa. El aprendizaje de taller es otra, y por eso yo soy de los que aboga que la educación en la República Dominicana, no menos del 50% debe ser una educación de taller. Cuidado, que no se entienda que estoy diciendo que sea un taller de madera. No. Taller es aprender haciendo. Eso es taller. Sí. O sea, conectar con las cosas. Usar las manos. Sí, no pueden ser talleres de cinematografía, pueden ser talleres de música. Evidentemente. O sea, anteriormente tú sabes que un muchacho se pasaba 2 años haciendo solfeo sin ponerle la mano al instrumento. Do, re, mi, la. Ya no, ya te ponen el violín aquí. Ok, mire, trata de agarrar. Ay, se me cae, profe. No, bueno, págalo. Aquí esta cuerda sobre do, feísimo, do, 6 meses más tarde lo está haciendo mejor. Pero si le daban 2 años de solfeo, para luego ver, ¿a qué instrumento a usted le va a gustar? ¿Qué le gusta? No hace sentido. O sea, perdió 2 años. Entonces, esos 2 años son el taller. Exacto. Eso es el taller. Eso es. El tocar el instrumento, el sentirlo. El sentir que el arco se desliza en las cuerdas con cierta gracia. Y buscarlo, perseguirlo. ¿Por qué el tuyo suena tan bien, el mío no? Bueno, mira, lo estoy pasando así, lo estoy pasando así, ¿no? Es esto. Lo mismo pasa con una herramienta. Tú tienes un médico, por ejemplo, que toca un bisturí después de que lleva media carrera de medicina, y no es la misma destreza de un joven que se ha enfrentado desde primero de bachillerato a trabajos artesanales, con eso. No va a ser un artista o un artesano. Bueno, perfecto, usted decidió ser cirujano, pero ya tiene cierta destreza en las manos. Exacto. Un poco eso. Esa educación de taller a nosotros nos falta. Como verla muy seriamente. Y ahora que tú dices eso, me parece interesante, porque probablemente eso tenga alguna conexión con la lógica occidental de abordar el pensamiento y las cosas. Porque no sé si le hace sentido esto, pero Rubén, cuando estamos hablando de una tertulia y estamos hablando de un grupo de personas discutiendo cosas, siempre están discutiendo sobre objetos. Y por eso cuando ahorita me preguntabas, cuéntame de la historia de lo que tú estás trabajando, de cómo tú trabajas, le hace poco sentido que yo hable de que el sol me comunica cosas, precisamente porque no ven las cosas que han estudiado como cosas orgánicas, como cosas que no son objetivadas mentalmente. Sí, y utilizables. Lo que tú dices hace contraste con muchísimas otras filosofías, sobre todo con Occidente, que la gente aprende del mundo experimentándolo. Y eso tiene mucho valor. O sea, lo que tú dices, yo no sé si entrar en la discusión de si el trabajo infantil, ya eso podría ser otro tema, sobre todo por lo... No, pero vamos al trasfondo psicológico. Lo difícil que puede ser para un niño en una realidad tan
de que el mercado es una draga, ¿entiendes? En una sociedad con tanta carencia como la nuestra, que no se parece en nada a la sociedad norteamericana, donde esa conversación está a la orden del día, ¿entiendes? Que no se parece en nada, dadas nuestras necesidades, esa conversación es relevante y sobre todo yéndose al trasfondo filosófico. Sí, que es un tema... Sí, claro, lo que digo, o sea, no todo el mundo tiene la mentalidad del taller del padre de él o de él, como para Exacto. saber que está llevando a un niño por un buen camino, o sea, y eso, o sea, lo que va a producirte es que vas a tener, y si quieres nos metemos en ese debate, pero creo que es peligroso porque se nos puede desviar la conversación hacia lugares que no queremos. Sí, no, o sea, no. las mafias gobiernan el territorio, entonces si las mafias gobiernan el territorio, el barrio es de las mafias, y si el barrio es de las mafias, el niño Exacto, es propiedad del trabajo de las cosa, mafias. una cosa lleva a la otra. Exacto. ¿Entiendes? Pero eso lo vamos a ver después de esta pausa, después de escuchar el boletín noticioso que nos tiene preparado el Departamento de Prensa. Seguimos en Bajo Radio con Ricardo Brito y José Carlos Nazario. El matrimonio infantil, ¿entiendes? Aquí la ley es muy clara con respecto al matrimonio infantil. El matrimonio infantil está prohibido, ¿entiendes? Aquí lo que es complicidad de los padres con los mayores que quieren casarse con las menores. Pero bueno, eso es otra cosa. Háblame más de ese fondo filosófico que se esconde detrás de las cosas. No, lo que señalaba él es la necesidad de una aproximación al mundo desde la experiencia, que es lo que nos niega el judeocristianismo durante tantos años, que plantea una mirada que dice: tienes excluido el mundo para ti, lo que es el mundo como entidad viva, porque cuando tú hablas de un ecosistema, tú estás hablando de una interacción entre seres vivos y muertos. Exacto. Entonces, cuando nosotros nos niegan esa realidad, desde el punto de vista filosófico, lo hacen para poder decir: ven donde mí y yo te la muestro. Exacto. O sea, la realidad esencial, o sea, la esencia de lo concreto, nos está negada en Occidente. ¿Por qué? Porque necesitamos aproximarnos a la realidad para dominarla. Y cuando cuando tú interactúas con esa realidad, la dominación se da sobre un objeto. Cuando tú te metes en un taller o tú te metes con las plantas, o sea, tú miras en primera persona una relación. Y eso nos es negado a los occidentales, sobre todo para esa lógica de la realidad a través mío, que es lo que plantea el relato cristiano fundamental. O sea, la iglesia se convierte en el intermediario entre la fuente y las personas. Entonces es la manera en que los gobiernos... Y establece un sistema de recompensa inaudito. Exacto, que es lo que fundamenta también filosóficamente, Foucault lo aborda, la lógica estatal, que la iglesia decía, digamos la iglesia, pero varias religiones, no solo la católica, exacto, planteaban: tú te comportas como yo digo y te prometo la vida eterna. Exacto. El Estado dice: tú te comportas como yo digo y te prometo en el futuro de bienestar. O cada una de las promesas, eso se llama la lógica pastoral, que describe Foucault y plantea nuestra forma de vida. Y esa forma de vida está erosionada en este momento. Está erosionada y está siendo cuestionada por muchísimos factores, sobre todo por la insuficiencia de lo que el Estado y la religión tienen para dar. Pero la religión, a mí se me ocurre que es muchísimo más perniciosa que el Estado. Sin duda. La religión establece el sistema de recompensa del judeocristianismo. Es increíblemente corrupto en sí mismo. Se basa en el temor. Sí, se basa en el temor, y en eso es el contenedor de toda su corrupción. ¿Por qué? Porque en vez de, vamos a ver, una persona que no tiene temor, ¿cómo aborda la vida? Con total sentido de la libertad. Quiere decir que su libertad sexual, su libertad personal, su libertad íntima, su libertad psicológica no se ven coartadas. Y sin embargo, la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Pero la Biblia es una cosa, la religión es otra, ¿entiendes? La Biblia dice eso como un rompimiento con todo compromiso social, porque hay que ver quiénes eran los apóstoles y todo eso. Hasta ahí yo no tengo problema con eso. Es con los judíos cristianos y con el concilio de Nicea que yo tengo, que ahí es que nacen todos mis reparos con la religión. El gran momento y el inicio, entiendo yo, de esa lógica es la toma de Alejandría. Uh-huh. Cuando todo lo que era un conocimiento desde ese lugar, exacto, desde lo empírico y desde lo experiencial, que mucha gente dice, no, pero que el método científico, bueno, el método científico son 2 pasos más. O sea, la experimentación responde a esa lógica. Ahora, cuando tú quemas todo el conocimiento o te lo robas y te lo llevas a los monasterios para tú tener la fuente del conocimiento, y entonces ahí florecen la farmacéutica, o sea, al final es la construcción del mundo lo que fundamenta, o sea, que es lo mismo que se da cuando los norteamericanos toman el Tercer Reich. Todo lo que ellos habían investigado por métodos que no se están permitidos a nosotros, se convierte en patrimonio, y entonces la industria se fortalece. O sea, y es lo que pasa en todas las guerras. Se fortalece en lo material y en lo inmaterial. En lo inmaterial. Pero primero en lo inmaterial, porque ahí es que nace, por ejemplo, la imagen corporativa. Las grandes corporaciones surgen a la partir... semiótica estaba mucho más avanzada en el nazismo que en Norteamérica. Estaba muchísimo más avanzada y yo creo que toma cuerpo y forma, pensada como bueno, Napoleón ya había trabajado la temática. Sí, pero es con el nacimiento del nazismo y con todo lo que implica. Y Goebbels fue, en parte... la fuerza precursora de toda esa fuerza hegemónica. Porque Goebbels fue el que le dio cuerpo a todo. Goebbels y Himmler fueron los dos juntos los que transpusieron eso al mundo. Pero a mí me interesa también saber, por ejemplo, en el caso de la mano de obra infantil, la malentendida mano de obra infantil. Oímos a los fabricantes, a los Nike, a los Adidas, a las grandes marcas, cómo ellos despiden a sus fabricantes principales en Asia y de todo eso, y nos hacemos eco de esa tendencia, ignorando muchísimo de lo que hay en el patio, de lo que hay aquí. Y aquí la realidad es otra, ¿tú me entiendes? Como tú has dicho, un muchacho que es sacarlo de la calle en principio, ese es el objetivo principal. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, estableciendo una legislación que diga a tal edad ellos pueden, y si no están en el colegio no pueden asistir a un taller, por ejemplo. Y es lo mismo, acaban siendo los talleres, acaban siendo los conservatorios de música, acaban siendo escuelas vocacionales en ciernes. Y así pues se armará. Yo creo que ¿de dónde le nace al dominicano el no ver, esa distorsión de mirar al norte, de mirar a otro sitio, en vez de mirar los problemas que tenemos aquí y de mirarlos imparcialmente? ¿De dónde? No, porque si tú estudias los procesos de política pública, todo tiene que ver con corrientes de capitales. O sea, todas las recetas que se aplican aquí tienen que ver con quién financia la necesidad. O sea, y te lo llevo a un marco más caricaturizado para que sea más fácil verlo y también para no amanecer por ahí, ¿no? Cuando una familia norteamericana se implica en un proceso bélico, o en un proceso humanitario, para ponerte las dos caras de la moneda,
esa familia tiene una propuesta de políticas públicas alrededor de ese problema. Exacto. Dick Cheney y Afganistán, los Clinton y Haití. Esas metodologías de trabajo todas tienen que ver con una lógica de extracción de recursos. Exacto. Cuando tú creas el problema, creas la solución. Exacto. Y entonces las políticas son el intercambio de los dos sectores, digamos, si la dialéctica sigue viva, Sí. para controlar el Que sigue territorio. vivo. Y el territorio va desde abajo, o sea, el pantano, hasta arriba, la comunidad internacional. Sí, sí, sí. Entonces, esa es la lógica que sostiene el intercambio público, que es lo que fundamenta el judeocristianismo en sus inicios, porque no es más que una alianza entre los emperadores y la iglesia. Exacto. Entonces, esa es la verdad oculta detrás de todos los diálogos, que al final, hay que reconocerlo, son las cosas que han hecho avanzar el mundo. Exacto. Porque si no habríamos tenido lógica de cuerpo. O sea, eso es lo que agrupa. En el pasado fueron las dos grandes comunidades de naciones, los socialistas y los capitalistas. Hoy son grandes marcas, Exacto. como tú estableces. Y esas marcas, aunque nosotros no lo veamos así, están todo el tiempo comunicando valores, intercambiando símbolos y signos que afectan nuestra forma de vivir. La lucha, por ejemplo, contra las drogas en los barrios ha dejado un saldo de muertes gigantesco durante los últimos 30 años, un saldo de cultura de violencia, pero también un saldo a través de la lógica que instala, la cultura que instala, de filosofía política o de filosofía antropológica. O sea, Antropológica, yo diría que por ejemplo, la marca Nike no es fortuita que sea la principal cuando tú hablas de símbolos de poder. O sea, los Nike Air Jordan son el tenis que le gustaba a los barrios desde que Jordan en los 90 era quien era. Y no es casual que ellos hayan lanzado un tenis dominicano. Bueno, pero para lo que voy es a la mensajería. ¿Tú sabías que ellos lanzaron un tenis dominicano con una imagen de la Virgen de la Altagracia y todo eso? En Nueva York, en Nueva York. Sí, ellos bueno, tienen, pero ellos por tienen ejemplo, unos la tenis. filosofía de marca de ellos es hazlo. Y entonces esa filosofía tú puedes verla en todas las cosas que se dan en la corriente, en América Latina completa, y puedes verlo en cualquier lugar, como por ejemplo, esas filosofías de marca son diferentes cuando una persona está muy involucrada con, por ejemplo, la marca Apple, o con la marca Nike, o con la marca Microsoft. O sea, son filosofías de vida que ya no, lógicamente, ya no te determinan como lo hacía una ideología, porque la ideología controlaba mucho más que la mente, pero convierten el espacio público en mucho más que territorio, que era lo que pasaba hasta los 90. Cuando nosotros estudiamos el neoliberalismo, solo vemos la clave política, que la poli es el control del territorio, pero hay una parte biológica por un lado, hay una parte psicológica que ha convertido la lucha por el poder en algo muy extraño. O sea, y yo creo que es el coronavirus el que destapa todo esto, porque nos hace ver que nosotros no solo somos estas entidades que somos en el cuerpo, sino que también somos las rutas que hemos tocado. O sea, cuando se destapa todo el tema de cómo se transmite el virus, se empieza a ver que nosotros somos una especie de biohistoria y somos una entidad extrañísima que intercambia no solo en cuanto a lo físico. Y entonces ahí se abre un nuevo debate, que hay varios filósofos que lo han abordado. Hay un libro muy interesante que se llama Sopa de Wuhan, que aborda esta temática y que plantea un horizonte desconocido para lo que es la lucha por el poder a nivel mundial. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? O sea, en realidad plantea un nuevo caos, no un nuevo orden. No, el caos es la norma. O sea, el caos siempre ha sido. El orden es una intención del ser humano de dominar el caos. Sí. Pero nunca ha parado el caos. Y eso es algo que nosotros no tenemos negado, precisamente porque vivimos con el engaño o en la lógica de que todos los días hay un orden establecido. Pero un montón de gente está todo el tiempo buscando su interés y generando externalidades negativas. Exacto. Y al final eso es la convivencia. Ok, bien. Vamos a ver música luego de esta densa conversación. Luego vamos a abordar las obras de estos dos artistas para redondear el programa. Ok, quédense con Bao Radio. Ricardo Brito y José Carlos Nazario están con nosotros. Es que se logra dar el salto, ¿verdad?
y no en una sola área, sino en todas las áreas. Te lo voy a poner así de sencillo. Tú tienes un médico, ¿no?, que fue dueño de una clínica durante 40 años. Su hijo nace, se forma bajo esa tutela suya, aprende lo de su padre, estudia, pero de repente dice: papá, me gustaría, el papá es un ginecostetra, ¿no?, por decir algo, irme a especializar. Papá le dice: bueno, pero ¿qué tú necesitas aprender de esto? Porque realmente tú tienes el conocimiento aquí ya, o sea, ¿qué se puede aprender más en términos ginecostetra para un niño al mundo? O sea, ¿qué necesitas aprender? Sí, sí. Bueno, hay nuevas técnicas, hay tal cosa, hay ciertos sangrados, por ejemplo, que tú no podías parar porque no tenías un láser, ¿no? Un láser, eso tú lo haces con tal cosa. El muchacho termina saliendo, lo que le da el acceso a un nuevo conocimiento, y trae consigo ese conocimiento y catapulta ese vasto conocimiento que tenía su padre, esa vasta experiencia, la pone en otro nivel. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben que pero es que a mí se me hace que la corrección política, el montarnos en un vagón que no sabemos hasta dónde nos llevará, en el caso dominicano, es como perpetuar nuestra vagancia, nuestra tendencia a la vagancia. ¿Por qué? Porque un muchacho que tiene necesidades, es muy cómodo para nosotros decir: yo no voy a crear mano de obra infantil, porque eso está mandado a guardar en el mundo. Y así nos metemos en un círculo por medio del cual el muchacho se cría sin norte, se cría, entonces naturalmente ocurre lo que tú definías anteriormente. Que al mercado no le interesa eso. Sí, porque de lo que sí. se trata es de que hay una demanda que está definiendo eso que está diciendo. O sea, Exacto. si el hijo se queda atrás, pues podrá quedarse en una clínica de pueblo, pero cuando Exacto. llegue la hora de trabajar para una clínica grande, va a tener ciertos parámetros que se le van a exigir. Por un lado pueden ser legales, pero por otro pueden ser también de la filosofía de la propia clínica o de la exigencia de los socios internacionales. Pero yo me refiero a cuando el muchacho expresa su talento o expresa su proclividad, o expresa una inclinación muy elocuentemente a un área del saber. Para nosotros es mejor, o sea, digo yo, para los que se quieren enmarcar dentro de esa tendencia, es mejor decir: no, el muchacho no va a trabajar. Óyeme, yo quisiera que Ricardo estuviera aquí para yo poner al mando a que vaya al taller de Ricardo 2 horas, 3 horas a barrer y a aprender. Eso le da un sentido del valor de la vida al muchacho. Ah, bueno, tú quieres 3,000 pesos para comprar un juego de PlayStation. Gánatelo. Vete al taller de Ricardo y ven explotado de allá. ¿Tú me entiendes? Que me acabarán, dirán que yo estoy poniendo a mi hijo a trabajar, pero a mí no me importa. Mira, Rubén, hay una vamos a decir, una conexión particular en ciertas negaciones. Por ejemplo, y este es un tema muy sensible para mí, que mi familia ha trabajado la madera en la 3ª generación. Hay gente que defiende vehementemente que no se corten árboles. Los árboles se tienen que cortar. Pero yo creo que después del agua no hay ningún recurso sobre la tierra como la madera. Yo no creo que exista. Si hay otro, bueno, me encantaría saberlo. Que sea tan fácil accesar. No solo eso, tú secas un río porque hay deforestación o por lo que sea, por ejemplo, y restaurar un río es casi imposible. Sin embargo, tú tomas una semilla, la llevas a un lugar, la pones y te crece un gran árbol. Entonces, eso le da una capacidad al árbol muy particular, y viéndolo como una fuente de madera. Aparte de lo que ha representado históricamente. El problema es que hay que reforestar.
Sí, pero voy para allá. Mira, porque es todo un tema. O sea, este es un tema de escribir 1000 tomos. Tú tienes gente que defiende de manera vehemente, ciega y a capa y espada. No, se deben cortar los árboles, yo vivo Ok, perfecto. Pero tú le preguntas que de qué son las puertas de su casa y adivina qué. De madera. Ok. No, y lo grande es que entonces tú le preguntas, ¿y de qué vamos a hacer la puerta? Te dicen, vamos a hacerla de metal. Ajá. Entonces, ¿con qué vamos a sacar el metal? Ok, perfecto. ¿Entiendes? Ajá. ¿Qué vamos a hacerle a la naturaleza para sacar el metal? Así de sencillo. Entonces, como tú señalas, realmente, ¿qué se necesita? Planificación y un orden. Seguimiento, el orden. Por ejemplo, Finlandia, yo no tengo el dato exacto, pero en una ocasión yo leía que Finlandia tenía 98% más de bosque que hace 100 años y corta una cantidad brutal de árboles para hacer papel. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta planificación seria en ese sentido. Pero no es que no se corten, es que se reforesten, es que haya un plan en sentido general. Sí. Yo conozco de alguien que dice, bueno, la independencia nuestra, si no hay una independencia económica, no tenemos ninguna independencia. Si la independencia nuestra... La independencia económica no existe. Pero espera, mira esto. Está bien, ok, es un tema conceptual. Lo que voy a lo siguiente. Si la independencia nuestra hubiese sido, eso es una persona que conozco, ¿no? Dice, hubiese sido sembrando el 30% de nuestro territorio de caoba, nosotros no encontráramos qué hacer con los recursos económicos. Nosotros tenemos una cantidad de recursos en esta isla que la gente ni siquiera se imagina. Brutal. Brutal. Sí, yo sé, yo lo sé. Entonces, empezando por el clima. Vamos al tema del trabajo infantil, que pongo trabajo entre comillas, porque hay una diferencia entre explotación infantil, que sí es condenable, y el tema de trabajo infantil en el sentido de que el niño pueda ser un ente productivo cuando llegue a la pubertad. En un país donde evidentemente no todos los problemas están resueltos, y donde la situación de un muchacho pobre que no puede, por la razón que sea, estudiar, incluso hasta porque no es una persona que se le da de estudiar. Aquí estamos equivocados. Creemos que todo el mundo tiene que ser médico, arquitecto, abogado. No, usted puede ser un perfecto artesano, usted puede ser un técnico en algo, usted puede ser un ebanista, usted puede ser un gran plomero. Oye, ¿tú sabes lo difícil que tú conseguir un buen plomero? Un buen electricista, confiable. Una persona que te forre un mueble, un tapicero, un sastre. Eso me acuerda de un electricista que había en Ciudad Nueva y en la zona colonial que le decían el crótalo. Que era un tipo famoso porque nadie sabía por qué estaba tan loco, si por el alcohol o por los corrientazos que se había. Electrochoc. Electrochoc. Mira, entonces los niños, los niños, como los estudiantes en las universidades, son recursos. Los estudiantes en las universidades aquí, todo el trabajo que hacen en el proceso va al zafacón. Aquí nada se usa. Nada. Tiene una cantidad de trabajo que hacen que pueden utilizarse en investigaciones. No tienen que ser tan serias como encontrar la última molécula del ser. No tienen que ser tan serias como eso. Incluso investigaciones y levantamientos que tengan que ver con nuestra cultura, con nuestra historia, con asuntos, por ejemplo, de árboles tropicales, de nuevas intervenciones en asuntos animal, a clasificar las matas, la fauna, la flora de Villamella con fines medicinales, a trabajar con la preservación de la memoria de los herbolarios de Villamella para que sí o qué. ¿Tú me entiendes? O sea, así de sencillo. ¿Cuáles son las hojas que puestas? Eso escribí. ¿Cuáles son las hojitas que puestas en un té, por ejemplo, en una tisana, que crean este efecto? Te quitan el dolor de cabeza. Exacto. No sé si sabes que en el 98 yo hice una
pequeña cabaña para una persona que había estudiado en Cornell y su mentor y los de la universidad se sintieron muy motivados con la información que él llevó en su tesis, que le parecía irrisorio, era una cosa increíble. Y pusieron en el país el primer laboratorio de hojas de Cornell en el país, porque la información fue tan vasta y daba tanta curiosidad que ellos dijeron, no, pero tenemos que ir a ver qué sucede con esto. O sea que realmente... Y solamente saber lo que implica para una institución académica hacer eso, la forma en que hay que justificar y planificarlo todo, para luego realizar la inversión, emitir los fondos, para venir para acá. Y montar un laboratorio. Solamente el que sabe eso puede valorar el laboratorio ya hecho. Así mismo. Entonces, no sé el dato específico, pero se supone que en el área de los Haitises y en el área del Pico Duarte existe, te digo, no sé exactamente el dato, pero hasta donde el Tetí fue, existe por metro cuadrado la mayor cantidad de vida en el planeta. Eso es mucho decir. Sí. Digo, no sé si sabes, por ejemplo, que aquí también en la zona de los Haitises, y recientemente escuché en otro sitio, hay el lagarto más pequeño del planeta. Sí. Entonces, sí, eso yo lo había visto. Hay una serie de temas que nosotros podemos abordar desde las universidades. Sí. Entonces, con el también las especies endémicas que hay aquí por kilómetros es un sitio donde hay muchísima densidad de especies endémicas. Eso es valioso. Por ejemplo, fíjate algo, nosotros tenemos cierto conocimiento sobre la gesta independentista, ¿verdad? Pero tú te imaginas que tú enfoques durante 10 años al 2% de los estudiantes universitarios a reinvestigar esa situación guiados por un profesional en el área. O sea, gente que se mete en el Archivo Nacional, que saque literalmente 2 millones de hojas, ¿no? Y la vean, porque un profesional capaz no la puede leer las 2 millones, pero si tiene 250 estudiantes leyendo, de repente encuentran un dato importantísimo. Pero tú te estás buscando problemas te estás buscando problemas con el nacionalismo. Tú le vas a resignificar el relato a esa gente que vive de eso. No, resignificar. No, ten cuidado. Yo creo que es un poco expandir el conocimiento. Estamos claros. A esa gente no le interesa expandir ningún conocimiento. El problema es que ese es el relato oficial de muchos vividores. Bueno. Exacto. Ese es el relato que mantiene a la gente con odio al otro lado y mantiene entonces muchísimos negocios bajo la sombrilla del nacionalismo. Bajo la guisa del nacionalismo. Y ese relato excluye, por ejemplo, la mirada económica de la historia. Aquí el único historiador que ha abordado realmente desde una perspectiva marxista, y no digo marxista de ideología marxista, sino de lectura marxista, a la historia dominicana es Franklin Franco Pichardo. Y aquí todo el mundo lo que sabe es fecha y anécdota de personajes de la historia. Nadie sabe el significado de eso. Exacto. Cómo ocurre, por ejemplo, el impacto de la revolución tú que eres del Cibao, de la revolución de 1858 en la estructura económica de hoy. O sea, cuando tú vas a un museo en Argentina de la dictadura, o sea, el museo donde lo que aquí te explicarían que torturaron a qué sé yo cuánto, ahí te dicen la industrialización versus el modelo tal. O sea, tú tienes una mirada de qué es lo que funcionaba y por qué se dio la independencia. En el caso nuestro, por ejemplo, por qué la separación de Haití, qué sector, qué comerciante había involucrado, porque al final los países son rutas económicas. Son rutas económicas y responden a esos intereses. Así de primitivo es el asunto. Pero el punto es que no, que hay un relato nacional que es intocable, que es sagrado, pero es sagrado para precisamente que haya ciertos sectores que vivan de esos mismos. Aquí se habla de la invasión haitiana y no hablan de Haití como un polo de negocio para nosotros. Claro. Que significa, Haití significa, y más con esta pandemia, el 75% de la facturación de muchas compañías. Pero que y esa compañía, saca a los haitianos y se desploma esa exacto, por ejemplo, pero esas compañías son las que mantienen en gran medida a Haití comiendo
y es un 75%, y eso es ahí, eso es al cacarazo, porque ahí no admiten de que yo te voy a pagar en 90 días, ni nada de eso. Eso es al cacarazo, eso sale de una vez, es menudo. ¿Tú me entiendes? Pero bueno. No, la investigación sería la meta de un país que entienda su objetivo, desarrollarse. Y el problema es que hay gente que son los guardianes del Santo Grial dominicano, sí. Que vive de que nosotros tenemos el atraso ideológico y cultural. Sí. Y vive de eso, y sus generaciones llevan 4 generaciones viviendo de eso. Exacto. Entonces, ahí nosotros tenemos un gran problema que empieza por hacernos preguntas, simplemente por hacernos preguntas, porque la mayoría de la gente tiene acartonado ese conocimiento, que lo recibe y lo forja en el amor patrio, cuando basta tú leerte un poema de Allen Ginsberg para que se te caigan todos los relatos. Exacto. O sea, entonces tú hacerte 2 o 3 preguntas sobre, y ven acá, y Duarte, y por qué, y fulano, y qué hacía Bobadilla, cuál era el rol Santana versus los duartianos. O sea, todo eso te va diciendo cómo es que se construyó el tejido. No es que hay que alabar al padre de la patria, porque eran hombres y tenían intereses. Pero cuando tú lo deificas, entonces tú tienes la fuente de un montón de cosas que te llevan a lugares que siempre terminan en una casa de campo. En una casa de campo La Marca. Sí. O sea, en una villa en casa de campo. Sí. Y entonces ahí es que está el problema. O sea, no te van a dejar que nosotros nos desarrollemos. Tiene que venir un proceso de sinceración que nosotros no creo que estemos dispuestos. Bien, yo les voy a dar las gracias. Deme sus números de contacto, sus redes sociales. No, pues está bien. Yo estoy en Twitter, JC Nazario. Ok, bueno, ahí es. Dime tú, Ricardo. Palo Amargo. Ricardo Brito. Ajá. Rayita abajo. Ajá. Rayita abajo. Palo Amargo. Señores, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. A ustedes, cuídense y cuiden a otros.